Hola a todos, para terminar nuestro capítulo de los trastornos ansiosos vamos a ver varias patologías en este video, empezando por el trastorno obsesivo compulsivo, que no hay que confundirlo con el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, son cosas totalmente diferentes, aunque se suelen asociar mucho, y el trastorno de personalidad lo vamos a ver en el video correspondiente. Ahora, ¿cuál es la clínica del trastorno obsesivo compulsivo? Pues es una persona que por un lado tiene obsesiones y por otro lado tiene compulsiones, o bien una obsesión y una compulsión. ¿Cuál es la obsesión? Es una idea intrusiva, parasitaria, repetitiva, recurrente, que ¿qué efecto tiene? Pues causa ansiedad, causa angustia. En el caso de la compulsión, por el contrario, es una acción que lo que hace es disipar la ansiedad. Por lo tanto, la obsesión es una cosa absolutamente mental y la compulsión habitualmente es una conducta física, así como ejemplo, lavarme las manos o hacer alguna otra cosa, pero a veces la compulsión también puede ser mental y puede ser algo un poco más difícil. Lo vamos a ver con algunos ejemplos y va a quedar más claro. Ahora, en el caso del TOC, aunque tiene esta idea repetitiva, intrusiva, que no puede controlar bien, es una persona que no está psicótica, que no tiene pérdida de juicio de realidad. Y ejemplo, si es que me dicen tengo una voz interior que me dice que estoy haciendo las cosas mal, o una voz interior que me dice que tengo gérmenes en las manos, en la medida en que entienda que es parte de su pensamiento y no lo vea como algo fuera de la realidad, esto calza más con un TOC. En cambio, si me dice tengo una voz interior que me hable, que lo escucho y que es un extraterrestre que está con un chip en mi cerebro, en ese caso uno dice eso es totalmente psicótico, está fuera de la realidad con una pérdida del juicio. Ahora, como segunda cosa importante en el TOC, a pesar de que es un trastorno ansioso, habitualmente no hace crisis de angustia, no hace crisis de pánico. ¿Por qué? Porque con la compulsión puede disipar la angustia que le causa la obsesión. Esa sería como la explicación. Vamos con algunos ejemplos. La obsesión más frecuente es la de contaminación. Con la pandemia todo el mundo descompensado con eso, ¿cierto? Tengo la idea de que tengo gérmenes, de que estoy contaminado y por lo tanto lo que hago es me lavo las manos, uso alcohol gel, etc. De hecho, harta gente con esto decía, ven, yo tenía razón. Pero en este caso, cuando es algo ya que afecta la vida de la persona, es un TOC y obviamente hay que manejarlo. Ahora, no basta con que sea algo normal, porque si alguien tocó algo sucio y se quiere limpiar, eso está bien, pero esto es algo que va más allá, que le genera angustia y que le genera un problema. Ejemplo, anda con una dermatitis espantosa por el alcohol gel en las manos y aún así sigue lavándose o se está lavando 50 veces al día a pesar de que no se ha expuesto a una situación en que en verdad se vaya a contaminar. La otra que también es muy frecuente es la obsesión de duda, ¿ya? Y que viene con la compulsión de corroboración. Y el ejemplo acá es, habré cerrado la llave del gas, o sea, habré dejado la cocina encendida, habré sacado las llaves, habré hecho alguna de esas cosas, habré dejado llave en la puerta de la casa, o bien se me olvidó. Y lo que hace justamente se devuelve a ver que la cocina haya quedado apagada, que la llave se haya puesto en la puerta de la casa, o que haya sacado las llaves y la billetera en la cartera o en donde sea y revisa para ver si es que eso ocurrió o no. También es muy como frecuente una obsesión más como genérica de que puede pasar algo malo, aunque puede ser algo más específico como le puede pasar algo malo a mi mamá o me puedo enfermar de cierta enfermedad o de alguna otra cosa, y con una compulsión como rezar o darse vueltas o persignarse o hacer cualquier cosa que disipe esa ansiedad. Y en resumidas cuentas puede ser cualquier obsesión de cualquier tipo con cualquier compulsión de cualquier tipo. Ahora, una que sí se pregunta con cierta frecuencia es la obsesión de hacer algo malo, como la idea que tiene esa persona que para sus propios estándares vaya a hacer algo malo. Ejemplo, la sensación de que voy a agredir a las personas en la calle. Entonces lo que hago como compulsión es, cada vez que viene alguien en la calle yo atravieso la calle. O bien que voy a empujar a las personas en el metro. Entonces lo que hago es que me quedo en la escalera del metro y espero a que llegue el metro como para no empujar a nadie en el intertanto, ¿cierto? Y una vez que el metro ya se estaciona ahí voy corriendo y entro. O bien de que puedo ser infiel o puedo ser pedófilo, o en el caso de alguien que le afecte y que tenga una visión negativa al respecto, y lo menciono solo porque se ha preguntado, de que tenga la sensación de que pueda ser homosexual, y en ese caso la compulsión es justamente evitar cualquier situación que se pueda interpretar de esa forma.
Repito, es una obsesión algo que le genera ansiedad a la persona. Por lo tanto, no importa cómo se vea desde afuera, lo que importa es cómo lo perciba esa persona, ¿ya? Algunos otros igualmente raros, ¿ya? Puede ser la sensación de que me voy a deformar, de que voy a desaparecer y me toco la cara o me miro en el espejo, alguna cosa rara. Y una cosa súper importante, no siempre la compulsión se correlaciona con la obsesión, en el sentido en que si me dicen tengo la sensación de que tengo gérmenes y me lavo las manos o me echo alcohol gel, ahí hay una correlación. Pero puede ser la sensación de que alguien se va a morir, entonces me doy una vuelta en mi propio eje cantando una canción de Los Pitufos y en ese caso eso me disipa la ansiedad. Eso sigue siendo una compulsión, ¿ya? Y finalmente están esas más raras, que es la sensación de que me va a pasar algo malo y yo digo que no me pase nada malo y a veces ni siquiera lo digo verbalmente, sino que simplemente lo pienso, y aún así, si eso es muy repetitivo y molesto, sigue siendo un trastorno obsesivo compulsivo. En las pruebas y a veces en los pacientes uno no es capaz de identificar la obsesión y la compulsión, sino que solamente una de ellas. Ejemplo, tiene la idea de que se va a morir, ¿ya? O la idea repetitiva de que se le han olvidado las cosas y no me mencionan la compulsión. Aún así, eso probablemente sea un TOC. O bien simplemente me dan la compulsión. Me dicen una persona que se lava las manos 50 veces al día, aunque no me digan que lo hace por angustia de estar contaminado, igualmente me están preguntando un TOC. Se preguntó uno súper raro de una persona que iba a quebrar los vidrios y que él sabía que estaba mal y que no quería hacerlo y que le pedía al resto que lo ayudaran, una cosa súper rara, pero como que si no quebraba los vidrios le podía pasar alguna cosa mala, aunque no decían eso, sino que simplemente describían esto. En contraposición al descontrol de impulso, que es una persona que no se sabe controlar bien y que le da ganas de romper algo y lo rompe, pero en este caso era alguien que se sentía muy culpable después de hacer este tipo de cosas. ¿Cuál es el tratamiento del TOC? Y esto hay que saberlo, es el mismo tratamiento de los trastornos ansiosos por regla general, con la diferencia que la dosis del antidepresivo eventualmente podría ser un poco más alta, porque si no responde bien, en ese caso yo le voy subiendo la dosis. Y tiene una segunda diferencia que es importante transmitírsela al paciente, que si bien la psicoterapia es muy útil y sirve bastante, igual que en todas las patologías psiquiátricas y hay que indicarla, no es suficiente para el tratamiento de la enfermedad. Así que en este caso hay que dejarle la psicoterapia, pero más los fármacos antidepresivos también. Vamos con otro tema totalmente distinto, pero siguen siendo trastornos ansiosos, que son el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, que se abrevian de esa forma. Sepan que la clínica en ambos es igual, ambos tienen un evento gatillante claro. El evento se considera como algo traumatizante en el cual se puede o perder la vida o sufrir algún daño grave a la integridad física, ya sea de sí mismo o de otra persona, y que se caracteriza por la reexperimentación. Es que me acuerdo constantemente de esto, que tiendo a revivir ese evento traumatizante. Ejemplo, con recuerdos o con pesadillas también. Si bien lo más frecuente es que sea con recuerdos así como bien vivos, también es parte del cuadro que tenga las pesadillas recurrentes con esto o con algo que se correlacione con eso. No tiene por qué ser una pesadilla exactamente igual a lo que ocurrió, pero sí que se parezca. También se describe el famoso embotamiento afectivo. ¿Qué es esto? Como que no me puedo sacar el sentimiento que tengo adentro, no lo puedo expresar bien, como que tengo algo, se describe así como que tengo algo adentro, pero todavía no he podido llorar, no he podido sacarlo, no he podido expresar exactamente qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está angustiando. También es muy frecuente que estén en un estado de hiperalerta, que esto quiere decir que se sobresalta fácil y, ejemplo, si el evento gatillante fue que lo asaltaron, luego cualquier ruido fuerte o algún ruido de algo que puede ser un disparo o el ruido de un tubo de escape o de un fuego artificial, eventualmente lo altera y lo hace que se salte fácil. Y finalmente, los síntomas evitativos. Evita cualquier cosa que de una u otra forma esté asociada al evento gatillante o que le recuerde el evento gatillante. Respecto al tiempo de evolución desde el evento gatillante hasta ahora, ¿ya? Si es que lleva menos de 4 semanas, ahí se va a llamar un trastorno de estrés agudo. Si es que lleva más de 4 semanas, en ese caso se va a llamar un trastorno de estrés postraumático. Y esto es súper importante para el manejo farmacológico que eventualmente debe entregarse o no, ¿ya? Así que el tiempo de evolución, repito, me hace la diferencia en el diagnóstico y en el tratamiento también, y este corte son 4 semanas, un mes. Y se cuenta no desde
del inicio de los síntomas, sino que desde el evento en sí. O sea, si es que alguien me dice yo fui a la guerra y 2 años después inicio con los síntomas, en ese caso sigue siendo un trastorno de estrés postraumático porque ha pasado 2 años desde el evento en sí. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Bueno, en el trastorno de estrés aguda siempre se enseñaba que eran las benzodiazepinas. Sin embargo, ante la evidencia nueva, la recomendación es no dejar benzodiazepinas porque si bien disminuyen los síntomas en ese momento, no evitan la progresión a un trastorno de estrés postraumático, por un lado, y segundo lugar, se cree incluso que puede aumentar el riesgo de evolucionar a un trastorno de estrés postraumático. Así que en ese caso actualmente están contraindicadas y lo que se elige en cambio son ejemplos antipsicóticos sucios como la olanzapina o la quetiapina, que tienen un efecto ansiolítico hasta cierto punto, pero que al menos sabemos que no aumenta el riesgo de que evolucione a un trastorno de estrés postraumático. Y que quede bien claro, esto es algo que ha cambiado, así que es algo que les pido que se lo aprendan, en particular en el último tiempo que hay mucha gente con mucha ansiedad y con riesgo de estos trastornos de estrés agudo y que va a ser importante no darle la benzodiazepina para no aumentar el riesgo de que se vuelva crónico. Ahora, en el caso del trastorno de estrés postraumático es el manejo general de los trastornos ansiosos, dígase las benzodiazepinas como tratamiento sintomático y los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina como el tratamiento fundamental del trastorno ansioso crónico. Como último tema, veamos la fobia simple o fobia específica, ¿cierto? Que es este miedo irracional a una cosa en específico. Puede ser a cualquier cosa, pero lo más frecuente es que sea a los animales y, en segundo lugar, a la sangre, pero puede ser a lo que sea. De ahí vamos a ver algunos ejemplos. Es frecuente que tenga crisis de pánico al exponerse al estímulo, pero en este caso siempre tiene alguna relación con la exposición en sí. Es muy frecuente que haya conductas evitativas y, ejemplo, si es que me dan miedo los aviones, voy a evitar los viajes a toda costa, ¿cierto? Y estoy dispuesto a irme en tren, aunque dure 5 días el viaje antes de subirme a un avión. Los ejemplos más clásicos son los animales, ya sea las arañas, las serpientes, los ratones, los perros, los gatos, animales en general. Segundo lugar, el miedo a la sangre, que suele hacer una reacción, al menos lo más frecuente, en vez de tipo de crisis de pánico, una reacción más vasovagal, como con tendencia a desmayarse, ¿cierto? A los aviones, que se llama la aerofobia, que es un tipo de fobia específica, a la oscuridad, a los espacios cerrados, a lo que sea, puede ser a las agujas, ¿ya? Hay harta gente que le tiene miedo a las agujas, ¿cierto? Y cuando uno los va a vacunar o a administrar algún fármaco por vía parenteral, salen no corriendo o se escapan o dicen que ya se mejoraron, etc. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la fobia simple o fobia específica? Por regla general es una psicoterapia como enfocada en la exposición progresiva a la cosa que le da fobia. Ejemplo, me dan miedo las arañas, entonces uno empieza... imagínese que hay una araña fuera de su casa. Es como, no, eso me da angustia, no quiero ni pensar en las arañas, ya, pero como imagínenla. Y así va avanzando luego. Ahora imagine que la araña viene caminando hasta en donde está usted. Ahora imagínense que la araña está aquí adentro. Ahora miremos una foto de una araña. Ahora toquemos la foto de una araña. Ahora veamos una araña muerta. Ahora veamos una araña de plástico. Y así va aumentando hasta que lo que se intenta encontrar como objetivo no es que duerma en una cama con arañas, sino que simplemente sea capaz de tolerar la presencia de una araña en el cuarto, ¿cierto? O por último, que pueda ir y matarlo por cuenta propia sin tener que ir a buscar al vecino para que mate a la araña. Ahora, ¿cómo diferencio una fobia de un trastorno de estrés postraumático? En el sentido en que, ejemplo, alguien puede tenerle miedo a los perros y queda con una fobia a los perros, pero alguien también puede haber sido mordido por el perro en un momento y me hace un trastorno de estrés postraumático en relación a eso. Y la diferencia es que el trastorno de estrés postraumático sufre reexperimentación. O sea, a mí me mordió el perro, entonces le tengo miedo a los perros y lo evito, pero sin que haya ningún perro, aún así me acuerdo como constantemente del evento ese y aún así tengo pesadillas con el perro, con alguna otra cosa similar. La otra cosa, ¿cómo diferencio una fobia de un trastorno de pánico? En el sentido en que a veces el trastorno de pánico empieza en una situación en particular. Ejemplo, empieza cuando estaba en el mall con alguien que había pasado algo ahí y luego de eso ando como acordándome del mall y me acuerdo de eso y me da una crisis de pánico igual, pero lo importante es que el trastorno de pánico no tiene un gatillante que sea claro. Así, ejemplo, en una fobia yo me voy a alterar
en la medida en que me exponga a lo que me da miedo. Al volver al mall, por ejemplo, si es que lo que me da miedo es el mall en específico y viendo que no tenga clínica de agorafobia. Pero en el caso de un trastorno de pánico, yo ya no estoy en el mall, estoy en mi casa y aún así como que medio me acuerdo de eso y aún así hago una crisis de pánico, y aunque yo pueda atribuirlo a eso, la verdad es que al indagar bien no hay un gatillante claro, sino que es simplemente algo que yo asocio a un recuerdo, pero que no es la fobia específica como propiamente tal. ¿Queda eso claro? No siempre es fácil hacer las diferencias, pero el ejemplo es lo que más sirve. En la fobia específica me da miedo cuando yo me expongo de manera relativamente directa al evento. Ahora, lo que sí puede haber en la fobia específica o fobia simple es también la ansiedad anticipatoria. Ejemplo, si yo sé que en una semana tengo que volar y me dan miedo los aviones, puede que desde el día de hoy ya empiece con miedo y con angustia y además irritable y más difícil. ¿Por qué? Porque sé que en unos días más voy a tener que subirme al avión sí o sí. Y bueno, esa fue esta clase y con eso le ponemos término a los trastornos ansiosos. Así que nos vemos en los siguientes videos con más temas de psiquiatría. Que estén bien.